Ahora les voy a pedir que me acompañen al libro de Romanos, continuando con nuestras exposiciones en este precioso libro, ya ahora sí a punto de culminar esta serie expositiva de Romanos. Romanos capítulo 16, en esta ocasión estaremos leyendo versículos 17 al 20. Romanos capítulo 16, comenzando del versículo 17, dice la palabra de Dios en esta mañana: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, Dios bueno y eterno, te damos toda gloria, toda honra. Tú, quien por medio de tu Hijo Jesucristo nos has redimido y nos has hecho un pueblo de toda tribu, lengua y nación, para gloria de tu nombre. Te damos gracias por tu verdad que está en nosotros, en tu palabra revelada, especialmente revelada para nuestro caminar en la fe, tanto para salvación como nuestro andar. Yo te pido que esa verdad nos hable en esta mañana, que seamos instruidos en tu palabra por medio de esta serie de advertencia que hace el apóstol ya al terminar este precioso capítulo donde ha expuesto tantas verdades gloriosas, donde toda la gloria es tuya. Tu salvación es lo que tú has hecho de principio a fin para salvar a pecadores que no merecíamos. No teníamos a Dios, no teníamos esperanza, pero tú has revelado tu verdad preciosa para darnos esa gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Y eso que ha sido expuesto en todo este libro, te pido que sea útil para nosotros, pero también, como dice, a ser vigilantes. Y que tú nos instruyas en esta tarde por medio de este pasaje, nos hables por medio de tu Espíritu y sigamos siendo transformados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El 1 de junio del año 2009, el vuelo 447 de Air France despegó de Río de Janeiro con destino a París, transportando a 228 personas. A las 2 de la mañana con 14 minutos, mientras sobrevolaba el Atlántico, los tubos pivot del avión, que son los instrumentos críticos para medir la velocidad, se congelaron debido a cristales de hielo. Inmediatamente, el piloto automático se desactivó. Lo que ocurrió después reveló una verdad devastadora. Cuando los instrumentos fallaron, los pilotos no confiaron en sus principios fundamentales de aviación. A pesar de que los manuales y su entrenamiento básico les advertían claramente sobre cómo proceder en tal situación, los pilotos mantuvieron la parte trasera de las partes del avión trasera levantado durante casi 4 minutos completos, llevando al Airbus A330 a una entrada de pérdida aerodinámica. Dado a esto, el avión cayó a 38,000 pies de altura al océano. No hubo sobrevivientes. La investigación oficial que se realizó concluyó que una noticia estremecedora, que la tragedia no fue causada por la falla técnica. Eso es algo que puede pasar, sino por la desviación de los procedimientos fundamentales bien establecidos. Los pilotos habían sido entrenados, conocían las advertencias, los manuales estaban claros. En total se emitieron 24 señales de anomalías en los últimos 4 minutos antes de que se estrellara la aeronave. Pero en el momento de crisis,
abandonaron los principios que los hubieran salvado. Al punto que incluso uno afirma estar haciendo lo que era contrario a lo que debían hacer. Esta mañana nos encontramos ante un texto que el apóstol Pablo escribió con una similar urgencia. Así como los pilotos del vuelo 447 tenían manuales, tenían entrenamiento y advertencias claras que ignoraron con consecuencias fatales, la iglesia de Roma tenía, y hoy en día nosotros también tenemos, la palabra de Dios. Tenemos las advertencias apostólicas y los principios del Evangelio claramente establecidos. Pablo, movido por el Espíritu Santo, sabía que vendría el momento cuando la iglesia enfrentaría su propia falla de instrumentos. Maestros que distorsionarían la verdad, que harían señales de advertencia, que harían que las señales de advertencia sonaran en la iglesia, que crearían confusión dentro de la iglesia, donde debería haber claridad. Y en ese momento crítico, la respuesta de la iglesia ante esa situación determinaría si permanecería en el curso seguro del Evangelio o caería a una destrucción fatal espiritual. Porque recordemos que por 11 capítulos el apóstol Pablo se dedicó para explicar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, explicó la verdad que no es negociable. Del capítulo 12 hasta los primeros versículos del capítulo 15, nos explicó cuáles son las evidencias de creer el Evangelio, que se viven por las misericordias de Dios. Y aquí explica la práctica del creyente que no es negociable. Presentando nuestros cuerpos, renovando nuestra mente y amando al prójimo. Y finalmente, como ese Evangelio debe de ser escuchado en las naciones. Y es cuando expresa su labor misionera y sus planes personales para las misiones, como hemos observado. Y en el capítulo 16, Pablo expresa su amor a los santos por medio de un saludo fraternal a varios miembros de la iglesia, como se leyó en esta mañana. Así como también un saludo general de todas las iglesias a esta iglesia de Roma. Y nos muestra el amor especial que debemos tenernos entre creyentes, con una demostración especial y visible de ese amor. Y de manera súbita, al terminar esto, introduce ahora una seria advertencia. Esto muestra que la mente apostólica, la comunión cristiana y la pureza doctrinal son inseparables. Pablo estaba preocupado que desviándose de la verdad también desviaran su comunión. Es decir, que la práctica cristiana se ve afectada por la verdad que profesan. Eso quiere decir que los falsos maestros amenazaban la unidad porque atacan la verdad que une al pueblo del pacto de Cristo. La ocasión pasada mencioné que la ortodoxia siempre refleja la ortopraxis. La palabra ortos significa correcto. Doxa significa opinión. En ese caso sería la doctrina, la opinión de la iglesia, que es la doctrina. Ortodoxia es doctrina correcta. Praxis significa práctica. Entonces la ortopraxis es la práctica correcta de esa doctrina. Y es lo que tenemos en Romanos. La doctrina correcta del Evangelio y la práctica correcta de vivir conforme a ese Evangelio por las misericordias de Dios. Y eso es importante de mantener. A través de todo el Nuevo Testamento se nos advierte de los falsos maestros que vendrían a la iglesia como lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y es por esto, por lo que ahora Pablo nos da esta seria advertencia. La iglesia de Cristo debe de mantenerse vigilante contra los falsos maestros que causan divisiones mediante doctrinas contrarias a la sana enseñanza, evitándolos con firmeza y perseverando en la verdad del Evangelio con obediencia, sabiendo que la victoria le pertenece a Dios de paz, que aplastará toda mentira bajo los pies de su pueblo por medio de su obediencia. Y eso es lo primero que vemos
en este texto. La instrucción, versículo 1. Les ruego, hermanos. Aquí podemos ver la urgencia de esa advertencia que les dará. La palabra ruego es esa palabra que ya hemos observado, parakaleo. Es exhortar, es llevar a alguien de lado para amonestar, para alentar o instruir. Les ruego, hermanos. Entonces nos muestra la urgencia y la seriedad de esta instrucción apostólica. Les ruego, hermanos, versículo 17, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos. Y aquí usa la palabra scopeo, que habla de mirar con atención, observar o contemplar. Pero también da la idea de marcar algo, de que tus ojos lo tengan en la mira, bien marcadito. Esa es la instrucción y la preocupación de Pablo. Habrá falsos maestros entre ustedes. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 29. Siempre estarán. Toda iglesia está expuesta a tener lobos rapaces. Y por lo tanto, es necesario esta instrucción de marcarlos. Ahora, esto implica mirar atentamente o examinar a alguien con discernimiento. Pero no se trata de sospechar de todos, sino de discernir a los que introducen divisiones contrarias a la enseñanza apostólica. Y aquí vemos dos peligros importantes. Los resultados que causan tener falsos maestros. El primero dice que causan disensiones. La palabra distochia significa división o sedición. La sedición es cuando un grupo se rebela o se alza contra una autoridad establecida, y la diferencia con la división es que hay un reconocimiento de la autoridad. Solo intentan bloquearla o estropearla. Es decir, es un acto de rebelión o insurrección contra una autoridad legítima. Y lo hacen promoviendo descontento o rebeldía dentro de la unidad establecida. Los que no quieren ciertas doctrinas, pero sí quieren a sus líderes, buscan sedición y estropear el liderazgo, no necesariamente dividir. Por ejemplo, cuando alguien está constantemente quejándose de algo o desvalorando el esfuerzo de otros, es parte de esto, y eso puede provocar sedición. Por otro lado, la división hace que uno se hagan dos o más. Como hemos visto, el mandato bíblico de la unidad bíblica, que seamos uno como Jesucristo y el Padre son uno. El resultado de la sana doctrina, como hemos observado, es la unidad. Somos un cuerpo en Cristo. La división es el resultado de una ruptura interna. Cuando los creyentes ya no están unidos en doctrina, propósito o amor fraternal. Es decir, que los que no quieren doctrinas, ni a sus líderes, buscan dividir y separarse. Y esto puede ser causada por orgullo, falsa enseñanza o falta de amor por la verdad. Y la misma palabra nos da estos dos. Esa misma palabra del griego nos da estas dos cosas, porque ambas atentan contra la unidad del cuerpo de Cristo. Tanto la sedición como la división son pecados contra la comunión y el orden que Dios ha establecido para su iglesia. La sedición es la causa rebelde, la división es el efecto visible. Mientras uno busca sembrar descontento, el otro produce separación. Y por lo que hemos vivido como iglesia y hemos visto de otras iglesias, normalmente buscan primero la sedición, y si no funciona, entonces optan por la división. Y así se llevan
una gran parte de seguidores o simpatizantes. Es uno de los peligros de permitir lobos rapaces en la iglesia. El segundo dice que causan tropiezos. La palabra escandalón del griego se traduce como ofensa. Tiene la idea de ser una palanca que activa una trampa. Estos no son solo tropiezos, son trampas deliberadas para dañarte. Pueden ser vistos también como impedimentos en el camino, causándote caídas. Es decir, que estos lobos rapaces comenzarán a cuestionar la doctrina, comenzarán a cuestionar a los maestros, comenzarán a cuestionar las decisiones de los líderes. Y si no se salen con la suya, entonces comenzarán a buscar hermanos que estén de acuerdo con ellos, y si juntan la fuerza suficiente o convencen a otro líder, entonces buscan la división. Si no logran la división, o incluso desde antes, entonces terminan dañando a los hermanos. Entonces aquellos que comienzan a dar evidencias de esto, dice Pablo, márquenlos. Pónganles una marca mental de tenerlos señalados, bien vistos, de ponerles una señal en el cuello, y a lo mejor que diga, posible lobo rapaz. Ahora, marcar a alguien tampoco tiene que ver con perseguir, estar detrás de él todo el tiempo, estar al pendiente a ver qué hace, a ver qué agarra del refri, a ver qué hace de este lado. No es eso, sino identificar, ver. ¿Cómo sabes que un plátano se está haciendo malo? Se comienza a poner negro. Hay evidencias que puedes identificar. Y así es con los falsos maestros. Cuando comienzas a ver esas evidencias y lo identificas, le pones una marca en tu mente que hay un problema con él. Y el asunto es que esto es particularmente, dice, contra la verdad de Dios. Versículo 17, que ellos están contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. Pablo sabía que los hermanos de Roma conocían, aunque él no los conocía directamente a ellos, pero sabía que eran hermanos que amaban a Cristo. Sabía que tenían las doctrinas apostólicas. Y dice, cualquiera que venga con otra doctrina, que no es lo que nosotros enseñamos, es un lobo rapaz. Viene a cuestionar las doctrinas de la iglesia. ¿Con qué propósito? Y claro, que puede haber quienes verdaderamente, con buena intención, cuestionen ciertas doctrinas, sobre todo las secundarias, y puedan tener dudas reales. Pero esos no son de los que Pablo está hablando. Son los que deliberadamente cuestionan las doctrinas, sobre todo las fundamentales, porque están en contra de la verdad de Dios. Y no están dispuestos a entender o incluso a dialogar. Están totalmente cerrados a razón. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes resillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Observen esta característica que nos describe. Tienen un objetivo en mente, interés corrompido que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Entonces es necesario apartarse de quienes no consienten con la sana doctrina. Y es por lo tanto algo que nosotros tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar la sana doctrina. Debemos cuidar lo que se enseña desde el púlpito y fuera del púlpito. Cada miembro de la iglesia hizo un compromiso formal y solemne de proteger la doctrina de la iglesia. Todos tenemos esa responsabilidad. Y si alguien enseña algo contrario,
es necesario marcarlo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 17 continúa, dice, que vigilen y que se aparten de ellos. Entonces ya observamos que debemos marcar a estos falsos maestros cuando comienzan a dar evidencia, pero aquí la instrucción no solo es identificar, sino también apartarse de los tales. La palabra indica desviarte totalmente del camino de tal persona, de darte totalmente la vuelta al punto de declinar o evitar. Tomando eso, es necesario aclarar que apartarse no es despreciar, sino evitar participar en su error. La vigilancia no es frialdad con otros, es más bien un amor por la verdad, un celo por la verdad de Dios. Si amas la verdad, debes aborrecer el error y la mentira. Además, es necesario primero ver si realmente está en un error honesto. No se debe despreciar solo porque su doctrina es distinta, sino que con amor debemos de guiarlo primeramente a la verdad. La acción de separarse debe surgir cuando persiste en su doctrina y no quiere entrar en razón. Es lo que Pablo le enseña a Tito en Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y la segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Ahí podemos ver la corrección amorosa, pero después de su terquedad de quererlo instruir, de quererlo enseñar, y aún se mantiene en esa doctrina falsa, entonces dice un rechazo. Recházalo. De hecho, si insisten en eso, para guardar la iglesia es necesario excomulgarlos, de rechazarlos en la iglesia. Así de severo debemos de ser por la seriedad y la importancia de lo que es la verdad. Es lo que escribe Juan en 2 de Juan capítulo 2 versículos 9 y 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esa enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Eso es algo muy marcado, una separación, pero eso viene después de una amorosa corrección. Pero, ¿qué nos enseña esto? En primer lugar, como iglesia, que es columna y sostén de la verdad, tenemos la responsabilidad de custodiar la pureza del Evangelio y de toda doctrina fundamental y esencial para la fe cristiana. Desviar una verdad fundamental es corromper toda la doctrina. Y lo hemos visto hoy más que nunca. Esa desviación doctrinal que hay en algunas iglesias, sobre todo por ejemplo con el arminianismo, ha provocado un evangelio light, reducido, modificado, y el pensamiento es así. Como es nuestra responsabilidad creer, necesitamos convencer a otros, y para eso es necesario que quitemos el pecado, el infierno, y mejor le agregamos felicidad, prosperidad. Así podremos convencerlos. ¿Y saben qué significa eso? Que el mensaje que Dios dio está mal o está obsoleto. Ya claro, no todos los arminianos llegan a esa conclusión, pero es lo que mayor lleva a esa desviación. Ese mensaje, que es el poder de Dios para salvación, que Pablo explicó por 11 capítulos, no es lo que debemos de predicarles, dice. Las lenguas y los dones especiales apostólicos también han provocado una serie de barbaridades en nuestros tiempos en la iglesia. Por otro lado, también el nombramiento de apóstoles, de profetas, sin fundamento bíblico, han dañado a la iglesia y desviado a muchos en el error.
¿Cuál es su base bíblica para hacer todo esto? No la tienen. Desvían la verdad, como observábamos en la escuela dominical. Entonces es una responsabilidad de todos, como la iglesia del Dios vivo, de guardar la doctrina. Y para ello debemos también ejercitar la disciplina eclesiástica. Y muchos lo ven como malo, muchos lo ven como un regaño y obviamente no les va a gustar, pero la disciplina eclesiástica es una expresión del amor pastoral de Cristo por su pueblo. Bueno, ya tomé mucho en este punto. Ahora veamos en el texto cuáles son las características de estos falsos maestros. Versículo 18. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Aquí vemos la motivación de esos falsos maestros, lo que realmente buscan, su deseo más íntimo. Pero lo hace, o lo explica, por medio de ver quién es realmente su amo. El que tiene a Cristo como su amo puede equivocarse de doctrinar con honestidad, pero eventualmente escuchará la voz de su pastor Cristo y lo seguirá a la verdad. Los verdaderos cristianos son preservados por Dios. Dios no dejará que sigan en un error doctrinal, si eso hará que se desvíen y se pierdan. Entonces Pablo marca esa grande diferencia. Que un nuevo rapaz, un falso maestro, no tiene a Cristo como su Señor. No sirven a Cristo, sino a sus propios propósitos, sus propios apetitos. Son esclavos de sus propios deseos carnales. Es decir, que se sirven a sí mismos para su propio placer y beneficio. Todo lo que hacen es para la autocomplacencia. ¿Qué me conviene más a mí? ¿Cómo le saco provecho a esto? Esto, como leímos en 1 de Timoteo, son los que buscan la ganancia por medio de la piedad. Algunos incluso se hacen cantantes cristianos, supuestamente alabando a Dios. Otros se autonombran apóstoles, hablando falsedades, satisfaciendo y dando entretenimiento a las masas. ¿Para qué? Para su propia ganancia, porque así cobran los apóstoles. Pero también no siempre es dinero. A veces es por poder o por prestigio, incluso a veces por vanidad o por orgullo. Cualquiera que sea el deseo de tu corazón, si lo puedes conseguir por medio de ir en contra de la verdad, no importa quién dañes en el proceso. Ese es su pensamiento. Es lo que Pablo les advierte a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es claro que su motivación no es la gloria de Cristo, sino su propio beneficio personal. Entonces, en primer lugar tenemos la motivación, que es la autocomplacencia, pero en segundo lugar vemos el método que usan para lograrlo. Versículo 18 dice: y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Aquí podemos ver cómo es que buscan satisfacerse. El medio que ejecutan, que es el engaño. Su método es el engaño persuasivo. Buscan engañar, es decir, que están conscientes de que están modificando la verdad para su propio beneficio. Ahora, no necesariamente son aquellos que cambian la palabra de Dios para lograrlo. A veces cambian hechos, verdades, o cambian ciertas, no cambian la palabra de Dios, pero sí cambian ciertas verdades o hechos. Van y dañan a una iglesia donde no se les permitió tener lo que querían, y van a otra iglesia, a lo mejor incluso con sana doctrina, diciendo que la otra iglesia les causó daños a ellos, cuando realmente fue al revés. Se hacen víctimas para ser aceptados, mientras que continúan con sus métodos para lograr sus propósitos. Ahora, este hablar que nos dice aquí
Dice, es con palabras suaves. Aquí es una palabra compuesta, carasetología, es el verbo o palabra buena, fácil, placentera. Son palabras dulces, no al oído, sino al corazón pecaminoso del hombre. El salmista habla de ellos en Salmo 55:21. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Eso es lo que nos habla acerca de las palabras suaves, pero también dice que son palabras lisonjeras. La palabra eulogía también es una combinación, es el verbo o la palabra que bendice, que adula, que tiene un tono elegante. Efesios 1:3 lo usa así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda eulogía espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si lo traducimos al español, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces es la misma palabra, pero este falso maestro habla así, no para bendecir, sino para dañar. Habla bonito, dice lo que quieres escuchar, pero es una trampa mortal. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Proverbios capítulo 29, versículo 5. Y son de quienes nos advierte Judas. Vea la similitud con este texto. Judas principalmente llama a luchar ardientemente por la fe, mostrando el juicio de ir contra la verdad. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Observen la similitud con lo que ha estado diciendo Pablo. Son murmuradores que hablan detrás, criticones, se la pasan criticando todo, andan tras sus propias pasiones, sus propios deseos, autocomplacencia. Dice, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Estos, dice, son los que causan divisiones. Estos tienen el don del convencimiento. Y no lo digo como algo malo, al menos en cuanto al don. Los vendedores de productos necesitan un don así para poder vender sus productos. Necesitan poder convencer a la gente de que su producto es bueno. El problema es que estos usan esa habilidad para convencer a un mal, para convencer de doctrinas contrarias a la verdad. Y ahí está el engaño. Porque te convencen de lo que dicen, pero ellos saben que no es para tu bien, no es para bendecir, es para su propio bien. Es para ellos poder sacar propósito. Y para eso, dicen, engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, estos ingenuos no son necesariamente ignorantes, sino confiados, sin discernimiento. La palabra significa alguien que es sin astucia o sin fraude, libre de culpa, que no tiene las intenciones malvadas, es decir, que no desconfían de nadie. En otras palabras, es alguien inocente. También son aquellos que confían en lo poco que saben y no buscan profundizar más. Por eso, el amor cristiano debe de ir acompañado de un juicio espiritual. Debemos aprender a discernir, a buscar y a diferenciar entre la verdad y el error. Recordemos que la verdad te lleva al amor, pero ese amor debe de ser crítico con lo que escuchas. De ver y analizar lo que nos dicen e ir a las escrituras y comparar. Y si no puedes verlo, entonces vas con tu pastor o con algún hermano sabio, entendido de las doctrinas, para que te lo expliquen. Un hermano, por ejemplo, va y trata de convencerte de una doctrina contraria a la de la iglesia y no sabes bien sobre el asunto, pero sabes que la iglesia no lo predica así. Entonces, ¿peleas por ti solo? ¿Tratas de buscar? No. Buscas ayuda y preguntas a los demás hermanos que son sabios, a lo mejor los que predican o enseñan, algún maestro, al pastor.
vas y preguntas porque corres un peligro. Corres el peligro del engaño, el cual te puede ocasionar un daño a ti. Pedro advierte en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2. Pero se levantaron falsos profetas de entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Esto no es nuevo, dice Pedro. Antes se levantaron falsos profetas. ¿Por qué creen que a ustedes no les va a pasar? También habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Así de serio es esto. Observen lo devastador de permitir un falso maestro entre nosotros. Porque desvían de la verdad y como consecuencia desvían la obediencia. Remueven la ortodoxia que te lleva a una ortopraxis bíblica. No puedes tener una sin la otra. Por culpa de una mala práctica puedes desviar la verdad, y por culpa de cambiar la verdad resulta en una mala práctica. Pero si te pueden convencer de que su doctrina es la correcta y no la que predica el pastor, ya te ganaron para sus propósitos. Entonces, dice, no seas ingenuo, no caigas en la trampa. Y esto nos enseña una verdad importante, que toda falsa enseñanza nace de un corazón no regenerado. Que esto nos advierte no de un simple error doctrinal, sino de una rebelión moral contra la verdad de Dios. Así que si alguien llega, dice, con otro evangelio, aún si es un apóstol o si es un ángel, no lo escuches. Siempre desconfía del mensaje que exalta al hombre y minimiza la cruz. No confíes en el mensaje así, la gloria es de Cristo. Si alguien viene con otra doctrina fundamental, aléjate de él y cuéntaselo al pastor que más le tengas confianza. Cuídate de ti mismo, de no caer en las garras de los lobos. Cuida la doctrina de Cristo a la cual han sido enseñados. Algo más que podemos ver es que la verdadera piedad se somete al señorío de Cristo, no a los deseos del yo. Así que tienes que aprender a cultivar discernimiento por medio de estar leyendo la palabra con humildad y oración, de estar anclado firme en la verdad, poniendo atención a las predicaciones que escuchas, asistiendo a la escuela dominical donde se explican tanto la doctrina como la práctica. Hazte dependiente del Espíritu Santo, quien guía al creyente a toda verdad y le da discernimiento frente al engaño, precisamente para que ustedes no sean maltratados por lobos. Y recuerden siempre esto: Jesús advirtió: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué son los frutos? Las evidencias, lo que hacen, precisamente lo que nos dice el apóstol. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 18. La doctrina sana no solo se aprende, se vive. Debe de haber siempre una relación entre la doctrina y la vida del creyente. Y por último, Pablo nos muestra que la victoria la tendremos por medio de la obediencia. Nuestro último punto, versículo 19. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos, por tanto, me regocijo por ustedes. Pablo elogia la obediencia de ellos.
al punto que le da regocijo, gozo por ellos. Como cuando un padre se emociona porque su hijo hace lo correcto y va en el buen camino y da ese gozo, ese regocijo. Pero no solo vemos eso. Pablo no conocía a la iglesia y parece que la conoce muy bien. Y es porque él ha escuchado mucho de ellos por medio de otros hermanos. Y todo parece indicar que ha escuchado muy buenas cosas de ellos. Probablemente sí, algunas situaciones con respecto al Evangelio y cómo eso afecta la vida entre judíos y gentiles, como hemos estado viendo por toda la carta. Pero en cuanto a su vida, a su testimonio por causa de su obediencia a Dios, es conocida por todas las iglesias que los mandaron saludar en el pasaje anterior. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? La noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Todas las iglesias han escuchado de su testimonio, pero también muchos incrédulos han escuchado de ustedes. Entonces esta iglesia estaba tan firme en las doctrinas que habían recibido que todos hablaban de ellos como hermanos fieles. Daban testimonio de la obra de Cristo en ellos. Y hermanos, hay dos cosas que debemos hacer claro. En primer lugar, el testimonio de un cristiano es impactante. Nuestro testimonio puede impactar vidas y traerlos a los pies de Cristo. Debemos de ser modelos de todo. Esposas, sean sumisas a sus maridos para que viendo su manera de vivir los ganen para Cristo. Trabajadores, sean esforzados como para el Señor para que sus jefes vean su esfuerzo y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y puedo dar varios ejemplos de eso. No debemos de menospreciar el impacto de una vida transformada por el poder de Dios a través de su evangelio. Por un lado. Pero en segundo lugar, tenemos que entender la realidad de que el testimonio no salva a otros. Lo que salva a un pecador es la gracia de Dios aplicada en el corazón cuando escucha el evangelio de Jesucristo. Es por medio del evangelio que el poder de Dios obra por su Espíritu Santo en un corazón de piedra para regenerarlo en uno de carne. No caigamos en el error de que nuestro testimonio puede salvar. Pero entonces, ¿cómo conciliamos esto? Nuestro testimonio puede facilitar la predicación del evangelio. Es decir, que nuestra forma de vivir abre puertas a la verdad. Pero al revés, nuestro pecado puede estropear la predicación de la verdad. Pero gracias a Dios, que aún cuando nuestro pecado estorba, cuando se predica la verdad, Dios salva pecadores. Porque Dios salva por su verdad a pesar de nosotros. Aunque Pablo, aquí vemos, no solo elogia su obediencia, versículo 19, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y aquí hay una exhortación de Pablo, y va de la mano con lo que ha estado diciendo. Verdad y práctica. Verdad y obediencia. Solo podemos ser sabios por medio de la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, entre más conozcamos la palabra, entre más estemos en la verdad, viviremos para el bien. Esto habla de un discernimiento piadoso e implica más que un mero conocimiento, implica la habilidad práctica para aplicar la verdad de Dios en nuestra vida diaria. Y al contrario, pide que seamos ingenuos, inocentes para el mal. Esto nos habla de una pureza moral y de una separación del mal. La palabra aquí para inocentes significa literalmente sin mezcla, sin engaño, sin contaminación. Pablo no pide literalmente una ignorancia ingenua, sino pureza sin participación del mal. En ese sentido es que dice que seamos ingenuos para el mal. En otras palabras, el apóstol quiere una iglesia doctrinalmente firme,
pero moralmente pura. Es decir, firme en la verdad y constante en la práctica. El equilibrio de un cristiano entre estas dos cosas es así. Debe de tener sabiduría para reconocer el error. Ahí vemos la verdad. Pero también pureza para no imitar el mal, la obediencia. La obediencia en la verdad es el mayor testimonio contra la mentira. Es por medio de la obediencia a la palabra y no por estrategias humanas que la iglesia triunfa. Versículo 20. Dice, hagan esto y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La promesa, Dios aplastará a Satanás bajo sus pies pronto. Aquí hay una alusión directa a Génesis capítulo 3, versículo 15. La victoria del linaje de la mujer sobre la serpiente. En Cristo, esa victoria ya ha sido asegurada a la iglesia y la iglesia participa de esa promesa. Es la tensión que vemos en toda la Biblia, del ya, pero todavía no. La victoria ya la tenemos en Cristo, pero aún no ha sido consumada. Y es por medio de nuestra obediencia que evidenciamos esa realidad, que la victoria ya está asegurada para el creyente, a pesar de cualquier situación. Es el llamado para nosotros de vivir con esperanza. Cada acto de nuestra fidelidad hacia Dios testifica que Satanás ha sido derrotado. Y todo comenzó con esa semilla en Génesis 3:15. Esa promesa que así estaba envuelta y que ha ido desenvolviéndose a través de la historia de la redención. Esta promesa se cumple progresivamente en la historia y culminará en la consumación final. Entonces ya tenemos la victoria por medio de la obediencia de Cristo primeramente y después nuestra siguiendo sus pasos. Y al final, deja una última nota de salutación, una bendición apostólica. Versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Es lo que todos necesitamos en nuestra vida. En los momentos difíciles, Jesús le dice a Pablo, te basta mi gracia. La gracia de Dios nos ayuda a soportar, nos ayuda a ser fuertes, a prevalecer ante la adversidad y ante el enemigo. En última instancia, no solamente somos salvos por gracia, también somos preservados por gracia. Qué hermosa bendición es esta que deja Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Así debemos de decirnos unos a otros también. Es alentador cuando alguien está pasando por una situación difícil y ser recordados de la asombrosa gracia del Señor que nos sostiene. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Para terminar, la verdad afecta tu práctica, tu obediencia. Están relacionadas íntimamente. Así que aprender a guardarte del error es importante. Tienes que aprender la verdad y aprender a vivir la verdad para guardarte del error en obediencia, de cuidar lo que oyes, evitar consumir contenido cristiano que diluye el evangelio, incluso si parece inofensivo. Examina toda enseñanza a la luz de la palabra. No te dejes guiar por la carisma de tal predicador o por la popularidad de tal mensaje. La pureza del evangelio no se protege con indiferencia, sino con discernimiento y sobre todo con una obediencia activa a la palabra. Ora por los que enseñamos, para que tengamos discernimiento y valentía para predicar la verdad de Dios. Ora por tu pastor, para que tenga discernimiento y valentía para proteger al rebaño de lobos rapaces. Estemos todos juntos vigilantes de los falsos maestros,
y de las falsas enseñanzas. Es la exhortación central. Les ruego, hermanos, que vigilen tanto la verdad como la obediencia en la iglesia. La iglesia que debe de ser columna y sostén de la verdad y por lo tanto no puede ser pasiva ante el error, sino vigilante y esperanzada en la obediencia. En un mundo lleno de voces, de verdades relativas, de confusión, Cristo sigue siendo la voz del pastor verdadero. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Guardemos la verdad celosamente. Caminemos en santidad y esperemos con gozo la victoria final cuando el Dios de paz aplastará bajo nuestros pies al enemigo. Esa es nuestra seguridad. El Cristo del pacto reina hoy y reinará eternamente. Y su verdad prevalecerá para siempre. Debemos mantenernos firmes en la verdad, cuidando a la iglesia de lobos y de las falsas doctrinas. Por eso muchas iglesias caen, porque no valoran la predicación fiel de la verdad. Iglesias que pensaron estar firmes, desviaron poco a poco las doctrinas hasta hacer barbaridades. Y ahora que esta iglesia ha sido fundada por la gracia de Dios y sobre su verdad, si Dios quiere, aun cuando la mayoría de nosotros no estemos, unos 50 años en el futuro, con nuevas generaciones, nuevos pastores y diáconos, a lo mejor ya unos 150, 200 miembros o más, la iglesia bíblica de la gracia siga siendo columna y baluarte de la verdad. Pero para eso es necesario que nosotros nos pongamos firmes los fundamentos para que no se muevan y enseñar la sana doctrina tal como se nos fue enseñada. Tenemos trabajo, hermanos. Tenemos trabajo, pero la recompensa es grande. La gloria de Dios por medio de esta iglesia aquí en Ensenada. Pero también la corona de vida para quienes no cedieron ante los lobos, la presión del mundo y Satanás. El Señor nos guarde fieles, bien cimentados en su verdad, para que los que vienen atrás sigan la fe con toda piedad. Amén. Padre Dios eterno, santo, gracias te damos por esta exhortación, por esta advertencia tan clara, que debemos de cuidar tu verdad sobre todas las cosas, porque también por ella te adoramos, por ella somos santificados. Es tan importante. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu verdad. Que las siguientes generaciones vengan firmes en esa verdad. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a nosotros a estar firmes en la verdad, a estar anclados en tu verdad, por la cual a ti te damos toda gloria, toda honra. Y te damos gracias porque también por medio de ella tú nos santificas, nos moldeas más también a la imagen de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas advertencias y por tu verdad expuesta. A ti toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Amén.